escuchás, Santi, ahora? Buenas, Buenas, ¿cómo andan? ¿cómo andan? Estamos esperando a ver si se suma un poco más de gente ahora, ya arrancamos. Ahí no sé si quieren ir poniendo en el chat de dónde nos están viendo, si hay gente de Colombia, Argentina, Uruguay también. Ahí vemos que está funcionando el chat. Nico, saludos. Argentina, en ahí. Ya ahí para que se van sumando ahora en un minutito ya arrancamos. Buenas a todos ahí, David, Nicolás, Mateo, Nico también. En un minutito ya arrancamos. Buenas. Ahí me comenta José, para todos, si quieren pueden configurar la resolución de la pantalla, pónganla un poco más alta y pueden ver mejor la presentación. Bien, perfecto. Si quieren, vamos arrancando. Igual ahí para cualquiera que quiera a posteriori, el video va a quedar grabado, lo vamos a subir a YouTube. Y, y también vamos a estar, va a quedar también en la página de LinkedIn de Aqua. Así que cualquier cosa pueden verlo ahí también. Bueno, un poco el título de la charla es Building FinTech in the Age of AI. Vamos a contar un poco qué estamos haciendo de AI en Aqua y cómo estamos acelerando tanto la operación de Aqua como la de nuestros clientes usando inteligencia artificial y un poco todo el ecosistema que generamos internamente en Aqua y la plataforma de agentes que tenemos internamente en Aqua para lograr como ese objetivo. Así que ahí, bueno, no sé si nos conocen o no, pero ¿quiénes somos nosotros? Yo soy Mati, soy Head of Product Engineering en Aqua. Estoy a cargo de todo lo que es la construcción del producto, digamos. Y vengo de trabajar en empresas como Pomelo, Mercado Libre y Pedido Ya, los cuales en esas tres compartí con Santi también, que aparte es un amigo mío de la vida. Y bueno, eso. Hace más o menos 11 años estamos laburando siempre dedicados a pagos. Ahí, Santi, todo tuyo. Bueno, gracias Mati. Nada, de mi lado también vengo bueno, mi nombre es Santiago Castillo, estoy como Head de AI y Machine Learning en Aqua y como dijo Mati, bueno, vengo de las mismas empresas casi, haciendo siempre muy cerca de la parte de prevención de fraude y ahora más en pago general y bueno, y ahora nos toca estar construyendo AI y Machine Learning acá en Aqua. Bueno, para arrancar un poco, ahí como premisa, nosotros cuando estábamos creando Aqua desde cero,
algo que veíamos y algo que decíamos incluso ahí con Juanjo, que es nuestro CTO, con quien también con Santi compartimos bastantes empresas con él. Decíamos que nosotros veíamos que el mundo financiero era lento, o sea, es algo que se mueve como lento y como que está establecido en muchas empresas y eso que es algo que no podemos cambiarlo. Entonces, parte de lo que vamos a tratar ahora es cuál fue el approach de Aqua para tratar de cambiar eso. Entonces, primero el por qué es lento, que esto es una realidad, o sea, es una industria que está muy regulada, tiene certificaciones requeridas en muchos procesos, o sea, no sé, desde el manejo de tarjetas, lo que es SOC 2, ISO 27001, todas las auditorías que requiere PCI DSS, etcétera, que son cosas que tardan meses. A su vez, las redes de tarjetas, tanto Mastercard, Visa, American Express, etcétera, eh, demora bastante tiempo homologarse y certificarse con ellas. Y también tenemos, obviamente en cada país, tenemos reguladores específicos que exigen leyes impositivas distintas, exigen certificaciones distintas, auditorías distintas. Y aparte de todo eso, toda lo que es la infraestructura financiera se monta sobre infraestructura legada, digamos, tecnología obsoleta de hace 20, 30 años, que es muy difícil cambiar, digamos. Entonces, la industria de por sí concluimos que es lenta. Que normalmente ahí dice, pero los tiempos de la industria se miden en meses y años, ¿no? Entonces, en Aqua, un poco lo que decidimos es, ok, hagamos todo lo que esté bajo nuestro alcance lo más rápido posible. Entonces, eso lo resolvemos shipeando más rápido y acelerando la operación. Son como los dos approach. No vamos a tratar de acelerar las cosas que por definición son lentas, como una certificación o como no sé, un cumplimiento de una ley de un país, sino vamos a acelerar la construcción del producto y acelerar que la operación sea lo más eficiente posible para hacerlo lo más rápido posible. Mati, Eh, si podés apagar la notificación de Slack que me están diciendo. ok, Que está saliendo. perdón. Ahí apago. Voy. Listo. Perfecto. Bien, gracias. Bien, entonces ahí como un poco de contexto para quien no sepa qué es Aqua. En Aqua hacemos infraestructura global AI native de pagos y nuestro producto principal es una API para procesar pagos, ¿ok? Nosotros ofrecemos procesar pagos para que otros puedan ir construyendo su producto encima de nuestros productos y nuestras APIs. Hoy en día operamos en Latinoamérica, en varios países, operamos en Colombia, Uruguay, Argentina y Perú, pero nos estamos expandiendo a toda Latinoamérica y eventualmente a todo el mundo, ¿por qué no? Somos API first, es decir, todo es integrable a través de una API y configurable, le hacemos mucho hincapié a que sea todo configurable. Y por último, y lo más importante que compete esta charla, somos AI native, o sea, tenemos hoy en día 18, casi 19 meses de vida, creo que más, creo que ya vamos más. Pero desde el día cero lo que tiene es que crecimos en un mundo que ya existía, la AI generativa desde el día cero, y muchas de las decisiones de diseño, tanto desde el equipo hasta la tecnología, elección de stack, van centradas en un poco esto. Entonces, ahí volviendo un poco al contexto en el que estamos, ¿no? O sea, no sé si se han parado a pensar, pero los últimos 3 años han sido, o 2 años incluso, han sido un caos a nivel de lo que avanzó la IA. Hace 2 años apenas lo que teníamos era un chat nomás, que era el ChatGPT en su momento, que era como el más popular, que podías chatear con él y te respondía texto. Ahí desde el lado más ingenieril, te respondía código capaz y lo copiabas y lo pegabas en el IDE de confianza, que era el mismo que habíamos usado por los últimos 20 años. Después eso fue evolucionando de a poco a lo que era el autocompletado, ¿no? Ya te iba como sugiriendo qué cambios, ahí nos empezó a pasar algunos como de tener como ese momento donde como que la IA te adivinaba qué era lo que ibas a poner. Y ya a partir de finales del año pasado, ya empezaron a estar los agentes que literalmente te ejecutan una tarea de punta a punta, ¿tá? Hace pruebas y
a partir ya del año pasado y todo este año se desarrolló mucho todo lo que es el ecosistema de que los agentes tengan habilidades o herramientas para poder hacer tareas más complejas. Eh, y bueno, eso cada vez hace que sean más autónomos y hagan tareas muchísimo más complejas. Entonces, en Aqua dividimos un poco el frente en dos, cómo usamos la IA nosotros para hacer que el equipo se mueva más rápido, para shipear código más rápido, para eficientizar nuestra operación, y por otro lado, cómo hacemos para que nuestros clientes vayan más rápido y cómo integramos la IA, digamos, a nuestro producto y a la operación. Primero vamos a ver el frente uno, que es cómo desarrollamos en Aqua o cómo lo usamos internamente. Entonces, acá es un poco, es más o menos la misma línea de tiempo que comentaba recién, pero pasamos de usar Copilot, estos ya son con herramientas específicas, pasamos de usar Copilot al principio cuando se gestó Aqua, ya desde el primer mes ya estábamos pagando Copilot para todos porque queríamos estar siempre como a la vanguardia de la AI. Y empezamos a probar con agentes de código. Cuando salió Cloud Code, estuvimos probando Cloud Code, probamos varias IAs más, probamos Codex, habíamos probado también la de JetBrains, etcétera. Y ya sobre finales del año pasado empezamos a hacer experimentos con lo que es SDD, significa Spec Kit, que es como un paradigma, digamos, donde antes de pedirle a un agente o una IA que ejecute una tarea, se hace una especificación extremadamente detallada sobre lo que tiene que hacer para evitar lo que se suele llamar las alucinaciones, que es lo que cuando la IA empieza a hacer cosas que no tienen nada que ver o borra código, por ejemplo, etc. Ahí hay un punto de inflexión que es que hasta ese momento la IA en Aqua al menos era exclusiva del equipo de desarrollo, y si bien estábamos haciendo agentes para la operación, es como quien usaba la IA era el equipo de desarrollo. Entonces, a partir de ese momento, el punto de inflexión, digamos, tomamos la decisión en Aqua de generar un ecosistema, que sería como el ecosistema de AI de Aqua. Entonces, empezamos a generar skills, agentes, conectores y herramientas para que use la IA y pueda facilitar la vida de cada uno de los empleados dentro de Aqua. Si no saben lo que es skills, agentes y conectores, ahora vamos a explicar cada uno qué es, bastante como en conceptos básicos. Pero en general eso, entonces armamos el ecosistema. Acá hay una cosa que es importantísima aclarar, que es que probamos y descartamos muchísimas herramientas en el camino de esto y creemos acá, y como consejo, es clave adaptarse. Hoy en día con la IA, capaz que hoy en día lo mejor es Cloud Code, ahora últimamente salió Codex con un modelo nuevo, entonces está como súper sexy, digamos, el uso de Codex, pero el día de mañana sale, no sé, Kimi, que es un modelo chino y es la nueva panacea, entonces hay que ver si nos movemos ahí o no. Entonces, súper importante la adaptabilidad al cambio. Estamos viviendo en un mundo donde la IA evoluciona día a día y hay herramientas nuevas día a día y está bueno mantenerse adaptable, digamos, para poder adoptarlas si necesitamos. Ahí, un poco para explicar el ecosistema, consiste de skills, subagentes, hooks, conectores que son MCP servers, bases de conocimiento, a su vez memoria, que nosotros decidimos basar en Cloud. Hoy en día está basado en Cloud, pero nos aseguramos de que sea migrable el día de mañana. Entonces, si el día de mañana, por H o por B, Anthropic y Cloud empiezan a perder la carrera de los LLMs, digamos, lo podemos migrar fácilmente. Entonces, ahora vamos a comentar un poco los actores de este ecosistema, ¿no? Primero que nada, ¿qué es un conector o un MCP server? ¿Tá? Básicamente, es fácil verlo como una herramienta. ¿Tá? Es como un conector hacia a una tool o una aplicación y le permite al LLM llamar a esa herramienta y ejecutar una acción. Entonces puede ser desde acceso a el código en GitHub, por ejemplo, o acceso a datos de Jira, por ejemplo. Y ahí lo importante, como para acordárselo, cómo funciona, es como un enchufe universal que permite que el modelo de lenguaje hable con cualquier sistema, digamos. Puede ser una API, puede ser lo que sea. Ahí, como detalle, en Aqua, una decisión que tomamos que está muy buena,
es que exponemos todas nuestras APIs como conectores, tanto para nuestros clientes como internamente. Entonces, eso ya habilita que Aqua pueda usarse por agentes directamente. Ahí como ejemplos de los conectores que usamos en Aqua, tenemos como 4 categorías. La plataforma interna de desarrollo, que acá para los que vienen más del palo de ingeniería, la tenemos 100% con conectores. Entonces, yo puedo estar chateando con Cloud Code y pedirle que haga un deploy de código y lo va a hacer automáticamente sin tener que entrar al IDP yo y hacerlo con botoncitos. Eso le permite también, como tenemos abajo la categoría de desarrollo de observabilidad, tiene acceso a lo que es Coralogics, que hoy en día es nuestro APM y donde vemos los logs, por ejemplo, y puede monitorear un deploy activamente, aparte de que yo lo monitoree, para ver algún patrón extraño o algo. También tenemos conectores de lo que llamamos negocio de operación, que son los conectores de siempre. Tenemos Slack, Intercom para el tema del soporte, Google Drive, Gmail. También tenemos ese verdecito que tiene como una espiral, es Granola, que es nuestro asistente en las calls. Entonces podemos tener acceso a los transcripts de todas las calls. Y aparte, generamos agentes internos como Homero o el Aqua Oráculo que nos ayudan a la operación día a día a poder discernir, por ejemplo, errores o si hay algún tipo de bug reportado o algo, puede dar como una preview bastante exacta de qué está pasando. Por segundo actor, una skill. Una skill es como una habilidad, digamos, que se le da, o creo que Claude lo llama capacidades, pero es como una habilidad que le damos a el agente. Entonces podemos enseñarle a, no sé, acceder a una base de datos o podemos enseñarle cuáles son los estándares de calidad que tiene Aqua y le enseñamos dónde o qué, por ejemplo, no sé si tiene que usar Snake Case o si tiene que usar Camel Case, por ejemplo. ¿Tá? Y eso aplica también, tenemos skills de ISO 8583, por ejemplo, para quienes sepan de pagos, que es el skill que sabe qué significa cada puntito dentro de la mensajería para conectarse a Visa y Mastercard, por ejemplo. Entonces, dentro de Aqua tenemos miles de skills hoy en día. Aparte, también hay muchas que son open source y las pueden conseguir en internet. Pero tenemos, por ejemplo, skills de ISO, o sea, expertos de las redes. Tenemos skills de nuestro stack tecnológico. Entonces, saben cómo queremos en Aqua que se usen, por ejemplo, las DynamoDB AWS, cómo queremos usar Go, que es el lenguaje que usamos, cómo queremos manifestar, o sea, o desarrollar la arquitectura, los estándares de las APIs, cómo queremos que los PRs de GitHub sean comentados, qué descripción queremos, qué marca incluso tiene, o sea, tenemos un skill que ayuda a setear toda la marca en un proyecto de frontend, por ejemplo, una skill para postmortems, etc. Tenemos muchísimos skills que vamos generando cada día. Luego tenemos que es un agente, este lo voy a hacer medio rápido porque también Santi va a comentarlo un poco por arriba, pero básicamente a un agente, a un subagente en el ecosistema le das un objetivo y te sabe resolver ese objetivo y usar herramientas acorde para cumplir ese objetivo. ¿Tá? Entonces, en Aqua tenemos, por ejemplo, Homero, que hace triage de soporte y sabe usar determinadas herramientas para llegar a ese objetivo. Acá tenemos algunos de los agentes que tenemos Homero, Oráculo por otro lado, también tenemos al Chargeback Expert, el agente de datos, tenemos algunos agentes de cara al cliente que va a comentar Santi, como el agente de cara al merchant que puede consultar cómo va su operación, también tenemos agentes de analítica, etc. Y por último, como concepto final, también tenemos hooks, que los hooks son automatizaciones de eventos de cuando pasa algo, digamos, de cara a la gente. Entonces, por ejemplo, tenemos muchas automatizaciones de cara a antes de realizar un PR o antes de realizar un deploy, valida que los estándares se cumplan. Cuando vayas a realizar un deploy, valida que ese código haya corrido en local y que haya pasado los tests locales, etcétera, que ayudan a ahorrar mucho tiempo y también mucha plata o mucho dinero a la hora de correr los pipelines.
Y acá tenemos algunos, por ejemplo, decía el pre-deploy ward, también tenemos un hook que recuerde que si vamos repitiendo un patrón varias veces dentro de una misma charla, genera un skill, por ejemplo. Tenemos el check de los tests, también el check de los viernes, para que si es viernes decir que no queremos deployar, etcétera. Bien, y acá, ahí terminando un poco con el ecosistema, lo importante del ecosistema que generamos en Aqua es que se retroalimenta. Entonces, cada vez que usamos una skill, agentes, conectores, etcétera, hacemos mucho hincapié en el equipo de que si encontrás algo que sea una tarea repetitiva o algo que se haya equivocado el skill o el agente, o etcétera, y lo tuviste que corregir, lo más importante es compartirlo, subirlo a un repositorio que tenemos común de todo este ecosistema, y ahí ya lo va a tener disponible alguien para usarlo y seguir mejorándolo. Entonces es algo que va mejorando con el tiempo y es algo que cada vez se hace más potente y literalmente nos sorprende día a día de las capacidades que tiene. O sea, hoy, por ejemplo, para dar una anécdota rápida, mi agente le mandó un mensaje de Slack a un par de compañeros para notificarles de algo que había hecho y fue como, wow, fue como full automático y súper, súper sirvió porque ni siquiera tuve que ir a escribirles, una locura. Bien, y como regla de oro, tenemos que, si tenemos el mismo problema dos veces, eso está mal y deberíamos crear la skill para que de acá a futuro ese mismo problema no se repita. Entonces, acá más pensando para ingeniería y código es buenísimo. Entonces, si hay un problema al acceder a una base de datos o algo, alguien lo resuelve, alguien invierte tiempo, invierte tokens también, porque esto, obviamente, nada de esto es gratis. Invierte tokens en resolverlo, lo resolvemos, lo dejamos documentado en una skill y lo creamos y ya tenemos un CLI propio que baja y actualiza todas las skills para todos los empleados de Aqua y con eso ya ese problema no debería de darse otra vez. Y hay una frase que está abajo que es muy importante, es que el foco que estamos dando ahora internamente o digamos como la máxima que estamos siguiendo en Aqua ahora no es usar IA, sino es que colaboremos en el ecosistema para que usar la IA sea algo que no tenga ningún tipo de sentido decir que no, porque ya te resuelve tanto y está tan bien documentado todo el proceso que la IA pasa a ser como un compañero más de trabajo. Digamos. Bien, entonces acá esto importantísimo es hoy en día toda la empresa construye marketing, construye people. People, por ejemplo, hizo todo el hunting de la última tanda de ingresos a Aqua con IA, ayudándose a revisar currículums, ayudándose a revisar las entrevistas, los transcripts, etc. Marketing hizo la página web de Aqua que pueden entrar, es aqua.la, pueden entrar y eso lo hizo íntegramente marketing sin participación del equipo de ingeniería, sí participamos desde el equipo de seguridad para validar que sea seguro y eso, pero todo lo que es la construcción del producto de la web lo creó marketing 100%. También finanzas automatiza procesos, integraciones armó su propia plataforma de seguimiento de clientes, de la integración y homologación de los clientes en producción. Entonces, todo Aqua está construyendo sus herramientas con IA y todo está bajo este mismo ecosistema, leyendo todas las mismas skills y enriqueciéndose cada día que pasa. Acá les voy a traer dos ejemplos rápidos de casos reales que hemos tenido. Uno es un Second Brain que estamos usando algunos en Aqua, que toma integraciones, o sea, conectores de Google Calendar, del mail, de Jira, de Slack, de las calls, usando Plod o usando Granola para ver los transcripts y todo eso lo documenta en una base de conocimiento y aparte con texto del dueño, es decir, el dueño de este Second Brain es Mati, Head de Ingeniería, tiene estas responsabilidades, estas son sus prioridades, etcétera. Con todo eso, día a día, este agente lee todo eso, saca resúmenes accionables, recomienda atacar temas y aparte sugiere priorizaciones de temas en base a lo que se habló. Entonces, por ejemplo, si el agente ve que en una call con Santi estoy hablando de que es crítico movernos a, por ejemplo, Argentina, por decir algo,
y él ve que en Jira hoy hubo varias tareas de Argentina que se marcaron como bloqueadas, a mí me va a avisar y me va a decir qué puedo hacer para desbloquearlas antes. Entonces ya los agentes empiezan a descubrir solos cómo ayudar en lugar de esperar a hacer simplemente un chat que responde. Es como empiezan a ser más proactivos incluso. Y para mostrar un poco el tema de la autonomía de todos, también acá está, por ejemplo, Carol, que es nuestra Head of Operations, chateando con Homero. O sea, tuvimos una alerta que salió por caída de volumen en un cliente y Carol le preguntó directamente y Homero se encargó de como hacerle todo el drill down de la alerta y explicarle todo lo que pasaba. Eh, y era que todos los domingos a la mañana ese cliente baja el tráfico por casos de cómo es el uso día a día. Y por otro lado, a la izquierda está la página web que hizo el equipo de marketing. La verdad que kudos para ellos porque está tremenda. Bueno, en desarrollo, simplemente para esto, no estamos entrando, el desarrollador casi no entra a ningún portal interno. O sea, todo lo que es crear, modificar código, probarlo, desplegarlo y monitorearlo, vive todo en el agente y el agente se encarga de hacerlo por el desarrollador. Y bueno, eso, la idea que tenemos es que desde la idea a poder estar corriéndolo en staging sean 45 minutos como mínimo, ¿no? Si es una idea rápida eso. Y tenemos un benchmark hermoso que en la última Commit que hicimos, que es una reunión que nos juntamos cada 6 meses para vernos las caras todos los de Aqua, hicimos una hackathon y en 6 horas sacamos 15 productos nuevos que están viendo la luz en este mes y en agosto. Y todo eso usando inteligencia artificial y gente que no tiene conocimiento de tecnología aportando al igual que un desarrollador que validaba, digamos, técnicamente las soluciones. Y bueno, acá como call to action para ustedes, de esta parte al menos del ecosistema, es muy fácil implementar un ecosistema así en las compañías. O sea, falta el mindset muchas veces, pero la documentación y las bases de conocimiento ya las tienen. Lo que falta es empezar a conectar y probar y probar ir jugando con los agentes y ir dándoles nuestro conocimiento para que cada vez sean más un compañero de trabajo más que un simple chat con el que pimponeo ideas. Y bueno, ahí los animamos a probarlo. Ahí le dejo a Santi con la parte de IA como producto. Buenísimo, Mati. No, voy a conectar un poco esto, cómo terminaste, que es entender un poco los problemas que tienen distintas áreas de la empresa, y creo que cada uno en el día a día interactúa con Cloud bueno, y arma sus flujos. Y un poco lo que voy a contar acá es cómo pasamos de esos flujos que armamos con Cloud a un producto que capaz que podemos vender o podemos ofrecer a nuestros clientes o internamente, podemos llevarlo a algo que trabaje 24/7. Y bueno, la idea es un poco contar cómo hacemos ese pasaje de estoy trabajando con Cloud y a partir de eso tomo eso como base y paso a armar un producto que el día de mañana pueda agregar valor a otras personas afuera de la empresa, por ejemplo. Para arrancar, la idea va a ser contar un poco la historia, que parece que hace muchos años que estamos con IA. O sea, tenemos un montón de noticias todos los meses, todas las semanas, pero es bastante reciente todo en cuestión de años. Si miramos para atrás, hace menos de 4 años que con ChatGPT, que creo que fue el gran impulsor de esto, cuando sacaron el modelo y el mismo se podía usar mediante una API, empezaron no sé, a aparecer distintos casos de uso que eran realmente muy geniales porque era un modelo o sea, generalista, que le podíamos preguntar distintos tipos de conocimientos que él tenía, y él podía responder muy, muy variado, cosa que en el pasado era casi imposible entrenar un modelo de este estilo. Entonces, creo que causa un impacto muy grande que abre un montón de puertas y posibles casos de uso que podemos aplicar. Los primeros que recuerdo en ese momento estar en una empresa que estábamos haciendo una base de datos de conocimiento, que teníamos documentos en Word gigantes donde anotábamos todas las preguntas que nos llegaban de nuestros clientes y teníamos que responder, y en ese momento apareció ese caso como, bueno, si lo podemos hacer que cada pregunta que nos llegue
podemos responder o que la inteligencia artificial nos responda, podríamos ahorrar un montón de tiempo que tenemos hoy en día destinado a esto de las personas y bueno, y las personas pueden dedicarse a otra cosa que realmente puede agregar mucho más valor que estar respondiendo a los clientes. Y ese fue el caso, nada, que un poco despertó un interés en mí de, bueno, estamos agregando mucho valor de una forma muy sencilla, únicamente utilizando un modelo, pero para eso el modelo no era capaz porque no tenía el conocimiento de la empresa o de la documentación interna. Y ahí es donde nace el uso de RAG, enseguida que nacen los modelos, que es básicamente pasar a una base de datos de vector todo este conocimiento y después hacer retrieve de eso, tratando de, obviamente, obtener resultados similares, que es un poco lo que buscamos, pero con esta tecnología podríamos ya empezar a responder esas consultas que nos llegaban y hacerlo de una manera muy, muy eficaz y realmente ahorrar mucho tiempo. ¿Cómo evoluciona esto? ¿O qué problemas tenía en ese momento? La ventana de contexto era muy chica, entonces normalmente si teníamos textos muy largos o armábamos alguna especie de chat donde los usuarios finales podrían estar consultando de forma interactiva varias consultas y varias respuestas, la ventana se llegaba muy rápido a completarse, digamos, y eso hacía que dejara de funcionar o tiraba error, y bueno, y eso eh, fue evolucionando en el tiempo, cuando en el 2024 empiezan a aparecer ventanas más grandes y nos dio la posibilidad de hacer chats más largos en el tiempo. ¿Por qué? Porque tenía más capacidad de almacenar esta información en ese chat interactivo que existía. ¿Qué desventajas tenía esto? Un poco estaba dado porque la ventana de contexto, al ser tan grande, lo que pasaba cuando empezamos a usarla cada vez más era obteníamos más alucinaciones. Y eso no estaba bueno, entonces aparecieron un montón de técnicas de manejo de contexto. O sea, voy a resumir algunas, pero había compactación de contexto. Podríamos tener ahora lo que llamamos skills, que es como, bueno, divido el problema en vez de tener un prompt único, tengo varios prompts y empiezo a utilizar una llamada para una cosa, otra para otra, y así distintas técnicas como memoria y alguna otra más que nos permitían hacer este context engineer, que fue como la era en la cual nos dedicamos a trabajar mucho en el contexto y también desarrollar técnicas por afuera de lo que era el modelo para, bueno, lograr mejores resultados y mejores experiencias en los agentes y flujos agénticos que hacíamos. Y este año fue como toda una evolución, no es que se dejó la tecnología de RAG o se dejó compactación de contexto o memoria, sino que es cada vez aparecen nuevas técnicas y nuevos componentes que empiezan a cada vez tener más peso alrededor del modelo, y es lo que un poco le llamamos el harness, que vive, o el arnés en español, que vive alrededor de ese modelo y sostienen los distintos casos de usos que bueno, son impresionantes, la verdad, y cada vez tenemos modelos más inteligentes que nos permiten hacer agentes más autónomos y que pueden resolver problemas más complejos y de forma exitosa. Ahí, pasando un poco bueno, a qué llamamos, qué es un agente, qué no es un agente, ahí hay como una clasificación bastante gruesa que voy a hacer acá, pero creo que para simplificar puede servir. Una es flujos agénticos versus un agente realmente, que es la gran diferencia entre uno y otro es los dos de cara al usuario pueden ser flujos que normalmente van a pensar que son inteligentes, o sea, que van a pensar que es un agente autónomo del lado de afuera, digamos, pero uno está predefinido en cuanto a su flujo y el otro no. Hay ventajas y desventajas que ahora les voy a comentar de cada uno, y vale la pena también tener en cuenta de cuándo tenemos que hacer uno y cuándo tenemos que hacer otro, y qué requiere hacer un agente autónomo que, bueno, ahí tenemos mayor dependencia de lo que es el modelo versus un flujo predefinido, que es lo que normalmente venimos haciendo con el código, que es más determinista en cuanto a ejecuto esto, tengo este output, con este output ejecuto otra cosa, y bueno, y tengo un resultado final
que lo bueno de eso es que siempre voy a tener el mismo resultado o un resultado similar con un LLM adentro de ese flujo, pero bueno, resolviendo de forma más o menos determinista un problema agéntico, y por el otro lado tenemos el agente React, que es Reason y Acting, que es el normal, digamos, de hoy en día, que es le doy un objetivo, le doy herramientas y lo dejo iterar con esas herramientas hasta que pueda cumplir con su objetivo. Creo que cada vez nos estamos yendo más al flujo de agente React, más que nada por la capacidad que tienen los modelos. Hoy en día son muy, muy inteligentes. El año pasado, cuando arranqué a armar, me acuerdo clarito, un agente con un modelo que no estaba tan avanzado, lo que pasaba era que si querías hacer un flujo muy complejo, el modelo empezaba a malinterpretar el uso de determinadas herramientas y terminaba perdiéndose, pero por alucinaciones, por mal uso del contexto. Entonces, lo que nos permiten estos modelos más inteligentes es cada vez tratar de, bueno, definir menos código y más bien darle un objetivo, darle las herramientas y él mismo lo va a poder completar con éxito. Ahí, nada, un poco contando ventajas y desventajas que ya les comenté un poco por arriba entre Agentic Workflow y React Agent, aparece otro que es, capaz que puedo resolver un problema hoy en día simplemente haciendo una call al LLM. Y bueno, y esto, a ver, puede sonar muy, muy sencillo, pero es definir qué problemas tenemos, creo que es lo principal antes de definir qué voy a aplicar como solución. Entonces, cada uno va a tener una ventaja y desventaja. Yo no, a ver, perfectamente puedo agarrar un agente React y resolver un resumen de un texto que le llega como input. Lo va a hacer bien probablemente en una iteración sola, que es un agente React, normalmente queda en loop hasta que pueda lograr el objetivo. Bueno, esto probablemente agarre un loop y lo ejecute y me lo devuelva, pero no podría perfectamente también pedirle a un LLM, no sé, hacerle un API call a Anthropic y decirme, resumime este texto, y él me lo va a devolver resumido, y con eso voy a tener cumplido mi objetivo, que era muy, muy sencillo, sin tener código ni nada extra que tenga que mantener a futuro. Y ahí para un poco balancear Agentic Workflow en estos versus estos otros dos casos, tiene la ventaja de que, como comenté previamente, esto me permite ser más determinista, y como es más determinista, de cierta manera estoy bajando la complejidad del uso del LLM porque no requiero que razone tanto, lo que me permite usar modelos menos inteligentes, que ahora vamos a ver más adelante, normalmente son más baratos y tienen menor tiempo de respuesta. Entonces, hay que hacer como un buen análisis del problema y en base al problema, cuando tenemos bien definido, entender qué nos conviene hacer. Y bueno, si podemos hacer, voy a pasar acá y hacer como un árbol de decisión de qué solución aplico a determinado problema, pero es un problema sencillo que se resuelve con una llamada. Hago la llamada, o sea, no tengo que hacer un proyecto ni nada complejo. Si sí es algo bastante complejo, ahí tengo que ver si lo necesito rápido o no, y si conozco los pasos de antemano o es algo que tiene cierta ambigüedad o necesita un cierto razonamiento, y para eso sí voy a necesitar que el modelo tome la mejor decisión con los datos que tenga en ese momento. Entonces, por un lado, ahí es más que nada definir tiempo de respuesta y bueno, y si necesito ese razonamiento o no. Si necesito razonamiento, voy a ir por un React, que lo que me va a hacer es simplificar un poco la solución, porque es simplemente un prompt y conectar tools, y con eso voy a tener un agente funcional, pero con el riesgo de que al no ser el modelo tan inteligente o no usar un modelo tan inteligente, posiblemente tenga una alucinación, y también va a ser muy difícil de evaluar ese modelo en distintos escenarios que se pueden dar en la realidad. Ahí aparece toda una parte de evaluación de estos agentes que se vuelve bastante compleja, pero nada, en el caso de que sí lo requiera, por ejemplo, hacer algo rápido, también puedo ir por este modelo que me permite prototipar un MVP muy, muy rápido, y capaz que después pasar un agentic workflow que me permite tener algo más determinista y bueno, y un poco más
evaluable de una forma más tradicional, evaluando distintos escenarios y haciendo test de una manera más determinista y factible, digamos, para un proceso bien definido. Entonces, un poco estos tres escenarios o estos tres soluciones son las que hoy en día puedo aplicar a lo que normalmente un usuario final ve como algo agéntico o un agente, pero no siempre por atrás hay un agente mega complejo o mega inteligente con un modelo muy avanzado, sino que a veces van a ver que simplemente es una llamada a un modelo capaz que inteligente, capaz que no. Por otro lado, capaz que es un flujo bien definido que termina siendo algo increíble. Y por el otro lado están los agentes más autónomos y más sencillo también de programar. Tiene como esa dicotomía, digamos, que es algo muy mágico, pero muy sencillo a la vez de implementar, que tiene sus riesgos en cuanto a posiblemente en algunos escenarios no funcione bien si el modelo no es tan inteligente. Y bueno, acá un poco voy a pasar medio por arriba a esta, que es qué es lo que compone un modelo hoy en día. Mati un poco comentó memoria, skills, herramientas de planificación, hooks, subagentes. Son todo componentes que componen a este agente en el 2026 que lo hacen hacer un mejor manejo del contexto, de esa inteligencia y poder ejecutar de forma autónoma por más tiempo. Esto es como la evolución de un agente React y todos los componentes que lo hacen ser un poco más inteligente y también no tener tantas alucinaciones, que era uno de los problemas que normalmente tienen los modelos, los agentes, cuando no tienen estos componentes. Y ahí a la derecha podemos ver también algo que está dentro de todo este mundo, que es cómo se comunica estos agentes con el mundo exterior. Y ahí es donde aparecen distintos protocolos, que hay millones de protocolos. Acá puse los más comunes que usamos en Aqua, que son soportados por nuestro gateway, que es donde inscribimos todos los agentes, que es el MCP. Más que nada para herramientas lo usamos. Por ejemplo, herramientas que tengan un uso interno y también que se usen por otros agentes. Agent to Agent, que es un protocolo de Google que permite la comunicación entre agentes, y creo que cada vez se viene un poco más este mundo donde los agentes puedan hablar e interactuar con otros agentes y va a tener más pesos. Y después otros como la clásica API HTTP o AJUI, que es protocolo más pensado para un uso de agéntico en un frontend, por ejemplo. Y ahora, para terminar un poco esto más, como más, digamos, definiciones de los componentes y toda la complejidad que tiene el mundo de agentes LLMs, está la parte del modelo, y es cómo elegimos un buen modelo para el agente que quiero construir. Y ahí planteo tres dimensiones acá, que es, por un lado, la inteligencia, por otro lado, la latencia, por otro lado, el costo, y en el medio el modelo. O sea, vamos a ver que todas las semanas salen muchos modelos. Entonces, la idea de lo que hacemos es ser agnósticos al modelo y elegir el modelo en base al problema que tenemos, que es un poco también la filosofía que tenemos, elegir la solución en base al problema que vimos recién. Inteligencia, no siempre queremos el modelo más inteligente. Sí es más fácil hacer agentes con modelos inteligentes porque lo que vimos hace un ratito, le doy el objetivo, le doy las herramientas y él tiene la inteligencia suficiente como para entender qué herramientas usar en qué momento. Después el tema de latencia juega mucho cuando tenemos flujos que son transaccionales y requieren determinada latencia baja, y ahí está atado también a cuanto más inteligente, normalmente demora más porque tienen parámetros adentro de syncing que son más elevados, entonces demoran, les lleva más tiempo pensar la respuesta antes de responder. Y por otro lado está el costo asociado directamente a la inteligencia o a la latencia, porque es el tiempo de respuesta o el tiempo de procesamiento que te están cobrando por el uso de ese modelo. ¿Qué vemos hoy en día? Es modelos más inteligentes, semana a semana, mes a mes, todas las grandes empresas, bueno, Estados Unidos y China también, peleándose por quién saca el modelo más inteligente o más capaz, y hay que ver realmente si el modelo más inteligente, más capaz, es el que necesitamos para el uso de nuestros agentes. Y por otro lado, también existe el camino o el camino alternativo que tiene menos marketing, que es modelos más chicos y más baratos y
probablemente más rápidos, que tienen un montón de casos de uso que le podemos dar en ambientes más controlados, en problemas más segmentados, como, no sé, resumime esto, y no voy a usar un modelo súper inteligente para resumir un texto o para traducir un texto, sino que probablemente puedo usar un modelo más chico, más barato y más rápido, y me mejora la solución final y la experiencia que puedo darle a los usuarios. Y después todo un mundo que se abre ahora, que es dónde corren los modelos, y probablemente bueno, ya existen modelos que corren en celulares y en dispositivos como las PCs de cada uno, que podemos correr nuestros agentes en nuestra computadora, en nuestro celular, y eso va a abrir un montón de posibilidades también en el desarrollo agéntico de soluciones agénticas que van a dar una experiencia al usuario mucho más libre de estar conectados o también tener menos costos asociados a esa solución que estoy usando en el día a día. Y ahora, ¿cómo lo hacemos en Aqua? La idea es contar un poco qué herramientas o cómo hacemos los agentes y qué herramientas tenemos para poder construirlos, ¿no? Entonces, acá mostrando en 3 dimensiones también la infraestructura que tenemos. Por un lado usamos LangChain, particularmente DeepAgent de LangChain como framework más soportado que tenemos hoy en día. Y bueno, ahí tenemos distintos tipos de agentes, pero normalmente el agente común, digamos, el que es modelo y herramientas, ese estamos usando DeepAgent, pero si no, si queremos hacer un flujo más complejo, podemos usar LangGraph, que es como defino el flujo paso a paso y después eso me termina haciendo un grafo de ejecución que me permite tener algo bien definido. Es lo que antes le llamé workflow. O también directamente podemos hacerlo por código, y bueno, y también definir una estructura, un paso de ejecución por código, y eso sería como workflows bien ejecutados. ¿Qué nos permite LangChain? Observabilidad ya por defecto. Tenemos integración con herramientas. Después está como siempre a la vanguardia en cuanto a hacer algo open source que emula, por ejemplo, agentes más conocidos, como en el caso de Cloud. O, no sé, dije Cloud por decir Cloud, pero que es el más conocido, pero también cualquier otro. Cloud siempre está como, no sé, por ejemplo, tenemos el DeepAgent, tiene skills, tenés conectores, tenés manejo de memoria, o sea, tenés como todas estas cajitas que comenté antes que hacen que un agente tenga mejor manejo de contexto, lo tenés por default y no tenés que implementarlo, que sería como bastante engorroso de hacerlo y que quede bien. En el medio está Bedrock Agent Core, que ahí fue una decisión que tomamos el año pasado cuando arrancamos con esto, donde corríamos los agentes, y ahí fue una decisión estratégica ir por AWS Bedrock, que en ese momento estaba saliendo, estaban sacando como esta infraestructura de agentes, y lo que nos da es un poco soporte a distintos protocolos, que ahí puse A2A, podés exponerlo como agent to agent, como una API HTTP, podés exponer tu MCP directamente ahí. Tienen ahí lo nombré de Session Isolation de ejecución, que es ejecuta una sesión de un usuario en una máquina chiquita virtual que está corriendo ahí por 8 horas. Entonces, podemos hacer que un usuario ejecute su agente hasta por 8 horas, y bueno, si tenemos manejo de memoria, podemos hacer que después se levante esas 8 horas y siga ejecutando. Entonces nos permite hacer agentes autónomos que corran por periodos de tiempo largos, que es un poco el endgame o hacia dónde pensamos que van a ir los agentes. Y por último, el Aqua IDP, que es en el día a día donde trabajamos, donde levantamos el agente. O sea, y acá es clave tener templates y cosas que nos faciliten la creación de agente. Entonces, en Aqua hoy en día, si yo quiero crear un agente, es crear agente adentro del IDP, y esto me levanta un template que ya está hecho con LangChain y que se conecta con Agent Core desplegado ahí, y eso en minutos tenemos un agente corriendo que se conecta con todo el set de herramientas también que ya tenemos corriendo en Agent Core. Entonces queda muy sencillo de levantar una vez, esto llevó mucho trabajo, pero una vez hecho, que están todo conectado, todas las cajitas, los templates armados, Agent Core conectado con todas las herramientas que normalmente usamos, por ejemplo, lo que comentó Mati, que todas nuestras APIs son MCPs, entonces tenemos ya disponible para que los agentes se comuniquen con nuestras APIs,
Y también tenemos todo un tema de seguridad y permisos asociado a cada agente que creamos, que realmente quedó muy bien y nos permite ejecutar y crear agentes de una manera muy rápido y de forma segura. Y acá una de las ideas que tenemos es construir y apalancarnos en esa construcción que hicimos, no solo para los agentes, sino que las herramientas que los usuarios finales, la gente de Aqua quiere usar y si ya construimos algo para los agentes, que bueno, que estas herramientas estén disponibles también en el ecosistema que comentaba Mati. Y con eso, por ejemplo, no sé, voy a poner acá el Chartback Knowledge Base, está conectado en nuestro cloud, donde el agente de operaciones de Chartback puede entrar y chatear con el experto de contracargos, que es un RAC que tiene toda la documentación de Visa y Mastercard de los contracargos, y también ese mismo MCP que está conectado en cloud es el MCP que usan nuestros agentes de contracargos. Entonces, es un poco apalancar la solución una vez que construimos algo para un agente, disponibilizarlo para las personas. Y mismo lo que venimos viendo es que la solución esto de que las personas interactúen con la misma solución de los agentes, podemos armar flujos extras que capaz que no teníamos pensados o mejorar los flujos que están ejecutando hoy en día los agentes. Y es un poco eso, construir flujos en cloud y después llevarlo para que corran 24/7 y darle valor a nuestra plataforma, a nuestro producto. Acá traje dos ejemplos que quería comentarles. Uno es de Workflow, que es un agente complejo, si se quiere, que es un agente orquestador de otros agentes. Entonces, tiene 7 agentes adentro de este, o sea, 7 subagentes, que es un agente de analítica, que es como tener a un experto de BI en distintas áreas, y esto es tener un experto en contracargos, tener un experto en anomalías, un experto en AML, un experto en fraude, y todos los días ejecuta de forma, diría determinista, de determinada manera, determinadas queries, y también tiene la capacidad, luego de ejecutar esas queries, de armar su propio análisis en base a los resultados que obtuvo. Ejemplo, tuve algunas transacciones que normalmente tengo transacciones de un monto dado, por ejemplo, $100, y hoy me llegaron algunas de, no sé, me subió el monto de ticket promedio a 200. Entonces, el agente de anomalías puede empezar a investigar por qué viene dado esa anomalía detectada y puede armar un reporte que en el caso de considerar riesgoso, el mismo le está alertando al agente de operaciones para que podamos hacer una investigación más profunda, pero ya nos aseguramos que todos los días ejecutamos un análisis complejo y completo para todos nuestros clientes y todos los merchants de nuestros clientes. Y eso nos da cierta garantía y lo conectamos con un sistema de alerta que tenemos internamente, entonces podemos detectar cosas que estén pasando que, de lo contrario de no tener este agente, tendríamos que estar una persona casi que todo el día revisando qué está pasando con los clientes y bueno, eso realmente ahorra mucho tiempo por no tener a esa persona y tener esta gente que está trabajando y de cierta manera investigando todo lo que está pasando dentro de nuestra plataforma. Y por último, el otro caso, que no es tanto de workflow, o sea, el anterior era más un workflow que tiene adentro agentes React. Este es más un agente React únicamente, pero más complejo, que acá estamos usando DeepAgent, y es un caso que hoy en día nuestros clientes le damos la posibilidad de tener un chat adentro del dashboard y que pueden chatear con sus datos, o sea, tiene conectado todas las APIs de Aqua. Entonces, cualquier persona, cualquier cliente que tenga acceso a este chat va a poder, por ejemplo, consultar el TPV de ayer, consultar por un caso particular de contracargo, consultar por un pago particular, y el agente tiene la capacidad de entrar y obtener la información en tiempo real sin tener que entrar o navegar dentro del dashboard para ir a buscar información de ese pago. Entonces se vuelve muy interesante cómo podemos construir este tipo de herramientas y darle a las personas, a los usuarios finales, la capacidad de poder chatear con alguien que realmente entiende toda la documentación, entiende toda la base de datos y todas las APIs que tenemos disponible,
eso lo vuelve muy capaz y bueno, y es un valor agregado muy grande para el usuario final. Y acá, más para terminar, es a qué apuntamos o qué queremos o qué vemos en el futuro, es tener un poco más estos agentes que estén 24/7 trabajando y que sean realmente más autónomos. Hoy en día creo que estamos en una etapa donde ya aseguramos un nivel de agentes que confiamos en ellos y vamos como apalancando herramientas y bueno, y con el uso de las personas, el uso de los agentes de estas herramientas, ya tenemos la posibilidad de tener más confianza en procesos que vamos definiendo y que van ejecutando los agentes. Y la idea es que, bueno, que un agente perciba lo que vimos recién, por ejemplo, percibe una anomalía, planifica una ejecución o planifica qué tiene que hacer en base a la anomalía detectada, actúa, notifica, capaz que notifica al equipo de operaciones, lo mismo que conté que hace ADA hoy en día, la gente de analítica, y bueno, después colabora, porque las personas podrían perfectamente chatear con este agente y empezar a trabajar juntos en una solución, o capaz que es notificar al cliente la acción que tienen que hacer, y bueno, la colaboración se puede volver multiagente y agentes con personas, entonces se puede volver más compleja en sí. Y después de todo el flujo, también puede aprender, porque capaz que la query la armó de determinada manera y estaba mal, y bueno, la próxima vez que lo ejecute lo puede armar de una manera correcta. Y es un poco el futuro, digamos, que es la persona trabajando con el agente, definiendo la política de cómo tiene que ejecutar y siendo responsable también de qué es lo que hace la gente, que bueno, que es importante que la persona sigue siendo responsable al final del día. Y ahí, Mati, te dejo la parte para el liquidar. Para terminar, y ya pasamos a las preguntas, o sea, les proponíamos como 6 ideas como que resumen bastante lo que hablamos. Tres, digamos, de la primera parte y tres de la segunda. Primero es iterar sin parar y probar, o sea, tenemos muchísimas herramientas hoy en día al alcance de nuestra mano y podemos estar probando y descartando todo. Entonces, eso, animarlos a probar y descartar. Aparte, hoy en día es bastante accesible esta tecnología, en realidad no es caro poder probarlo. Después la regla de oro que tenemos nosotros, que es si hay un error dos veces, o sea, no nos podemos tropezar dos veces con la misma piedra, entonces jugar con eso de crear skills y enriquecer el ecosistema cada vez que resolvamos un problema. Y como aprendizaje general, al menos nuestro, que compartimos con ustedes, es que colaborar en la creación del ecosistema, en la creación de skills de agentes es casi tan importante, o en nuestro caso creemos que es más importante que el hecho de pushear el uso de AI por usarla nomás. O sea, si no hay enriquecimiento de ese ecosistema, no va mejorando, pero si lo hay, se ve como la mejora día a día y cómo es cada vez más capaz todo el ecosistema. Ahí, Santi, te dejo la fruta. Bueno. No, ahí repasando y estos mensajes más importantes que queremos dejar, no todo es un agente súper complejo, sino que es elegir la solución en base al problema que tenemos y ahí entender a ver si es una llamada, si es un flujo agéntico o si es un agente realmente autónomo, React o Deep Agent, ahí como lo queramos llamar. Por otro lado, entender el modelo. No siempre vale la pena usar el mismo modelo, capaz que no siempre necesitamos el mismo modelo y muchas veces puede ser perjudicial usar el modelo más inteligente por esto que comentaba de costos y tiempo. Entonces, elegir el modelo en base al problema y no usar el más inteligente. Y lo otro, y creo que para mí es el más importante, es construyamos las herramientas y ir apalancándolo al desarrollo de estos agentes con herramientas que usan las personas también y que las personas estén involucradas en el desarrollo de estas herramientas. Entonces, si tenemos un flujo que una persona lo está ejecutando y que entiende que puede ser automatizable, hagámoslo y llevémoslo a un producto que después lo podemos ofrecer o bueno, el mismo la persona lo puede supervisar y trabajar con ese flujo. Entonces, un poco eso, ir apalancándonos, construyendo y cada vez iterando arriba de lo que vamos armando para, bueno, llegar a una solución cada vez más compleja y que resuelva distintos problemas de distintas áreas de la empresa. Perfecto. Bueno, ahí pasamos rápido, estamos medio apretados, pero pasamos rápido a responder las preguntas. Igual ahí dejamos como súper abierto el espacio nos pueden contactar por LinkedIn también y a cualquiera de los dos.
nos encanta charlar de esto, así que cualquier duda o algo, si quieren simplemente juntarse a charlar sobre IA, estamos súper abiertos. Ahí voy compartiendo las preguntas, empiezo de atrás. Ahí Mateo Fuentes preguntaba, ¿los equipos no técnicos se paran en Cloud Code en la terminal para usar los agentes y el resto de las herramientas? Ahí la respuesta es no. O sea, usamos, y es más, te diría, hay muchos desarrolladores que están dejando de usar Cloud Code en la terminal y pasan a usar Cloud Code, la aplicación desktop, que también tiene Cloud Code. Y a su vez, el equipo operativo también se para no sobre Cloud Code, sino sobre Cloud Cowork, que es el Cloud Code, digamos, para gente no técnica. Y ahí tienen acceso a las mismas skills y subagentes y todo el ecosistema, digamos. Después está en lo que respecta al proceso de desarrollo, cuando involucra frontend, para pasar de idea a deploy en staging pasan por Figma, tienen un design system en lo que respecta a la gestión del proyecto, cómo dan el seguimiento de cada feature tarea en el ciclo de desarrollo, utilizamos Jira, Linear o estas herramientas quedan obsoletas. Mira, sí pasan por Figma, tenemos un equipo de UX que tenemos un design system también. Lo que tenemos es conectores de Figma, entonces cuando estamos desarrollando una aplicación de frontend, esa aplicación tiene skills y aparte en el cloud.md o agents.md tenemos especificado que tiene que validar el diseño con Figma y con el design system, que aparte lo tenemos como una skill, entonces siempre se valida ese design system. Y en lo que respecta a la gestión del proyecto, sí, utilizamos Jira, o sea, seguimos utilizando Jira, pero de vuelta, o sea, nos da muchísimo poder tener el conector de Jira y poder decirle, en vez de ir a buscar a Jira una tarea, podemos decirle, dame todas las tareas que tienen esta relación o quiero ver cuáles son las tareas que están hace más de 3 meses o cosas así y te lo trae la gente y eso podés dispararlo por Slack o podés extraer cosas que hayan hablado en una call y dispararlas a Jira automáticamente. O sea, ese tipo, seguimos usando por atrás Jira y Jira como motor de lo que es la gestión del proyecto, pero lo enriquecemos o lo potenciamos con los conectores, skills, etc. Después ya han usado Eve, esta entiendo que es más para vos, Santi, por el Eve entiendo que es el framework de agentes de Vercel. O No, sea, en Aqua no lo usamos. no lo usamos. Yo lo he visto ahí en internet, pero no lo hemos usado todavía. No, no lo usamos. De hecho, ahí construimos agentes por código y bueno, un poco esto de tener el template y simplificar la construcción a través del IDP, ¿no? Lleva un agente bastante rápido a producción bueno, y ahora tenemos como armada nuestra plataforma para poder seguir ejecutándolos y no depender de una plataforma externa por el momento. Perfecto. Ahí Mateo preguntaba también, en lo que refiere a desarrollo en sí, no me quedó claro si descartaron el uso de SSDD o cómo definen cuándo SSD barra plan o prompt simple. No descartamos el uso de SSD, en un momento lo enforzamos y nos dimos cuenta que obviamente para features pequeñas no valía tanto la pena, entonces hoy en día lo usamos para todo lo que sean features medianas y grandes y para fixes o de esas cosas podemos usar prompts simples. Lo que sí es que como tenemos el ecosistema y las skills tan desarrolladas, tenemos como una especie de checks que validan siempre y le piden al usuario siempre validar. Entonces, es como que tenemos cierto SDD también siempre interno, pero es más light que los frameworks que hay, por ejemplo, de SpecKit o de Superpowers. Sí. Si querés, Nicolás Rafa dice, ¿tuvieron experiencias con Agentic Payments, por ejemplo, Visa Intelligent Platform, Mastercard, Stripe? De ser así, ¿cómo fue su experiencia? Si querés arranca vos, Santi, yo complemento cualquier cosa. dale. A ver, estamos en plenas charlas con muchos actores sobre Agentic Payment en este momento. Sí, estamos hablando con Visa Master, ahí Mati igual puede profundizar. También construimos nuestro MCP White Label para poder brindar a los merchants de nuestros clientes la posibilidad de ya tener un canal de ventas a través de MCP, que puedan registrarlos en distintos agentes. Entonces sí, estamos teniendo en estos meses conversaciones, implementaciones sobre Agentic Payment. No, después si querés nos juntamos y podemos mostrarte qué tenemos, Nico. Ahí también quería complementar que hoy en día Aqua
bueno, esto que decías antes al final, nosotros ofrecemos 100% la experiencia de pagos agénticos con la plataforma de Aqua, ya se puede lograr, o sea, nos estamos integrando a Visa, a Mastercard, pero en realidad ya se puede lograr la experiencia de pago agéntica a través de los productos que ya ofrecemos hoy. Tenemos creo que un par de demos o videos en nuestra página de LinkedIn mostrando ya alguna experiencia de pago agéntica que es 100% productiva, lo único que no está usando por atrás como el framework de Visa y de Mastercard. Bien. Juan Pablo Yunis pregunta, ay, perdón, considerando que todo el equipo puede crear skills, ¿cómo gobiernan el ecosistema de skills para evitar solapamiento y manejar dependencias, generalidad y estándares? Bueno, no sé, respondo yo, Santi, cualquier cosa. Dale, dale, dale. En particular, o sea, todo el equipo puede crear skills. Las skills para cargarlas, en realidad las tiene que cargar o un administrador de cloud, en el caso nuestro, y si son skills de código, son o sea, más de ingeniería, las tiene que cargar a través de un PR o un pull request al repositorio central de skills. Entonces, siempre hay como cierto grado de revisión de que esas skills no vayan a solaparte entre sí, ni, por ejemplo, no sé, cambiar el design system si no queremos cambiarlo. Vamos al siguiente. ¿Cómo Dale. gestionamos el consumo de tokens? Bueno, ahí depende si es más del uso de la persona o de los agentes en sí, pero el uso de personas tenemos suscripciones de Cloud y bueno, y ahí tenemos un budget definido también para el uso. Y después a nivel de agentes, lo mismo, tenemos monitoreo en cuanto a la cantidad de tokens que vamos gastando en la cuenta de AWS y con eso lo vamos monitoreando. Ahí pasó la otra. Ahí. Un mismo agente, por ejemplo, el de Chargeback, está disponible desde distintas interfaces, por ejemplo, Slack, Cloud, etcétera. Para lanzar un nuevo feature, ¿dónde es el punto de partida donde se documenta la idea, los requerimientos y el objetivo? La primera parte, no sé si querés responderla vos, yo puedo la segunda. Dale. Sí, la idea es que, un poco de lo que comentaba es apalancar las soluciones que construimos para los agentes, ofrecer a las personas y viceversa. Lo que construimos para las personas ya queda disponible para los agentes. Ejemplo de herramientas RAGs de documentación, como esto de contracargos, pero también cualquier tipo de herramienta que vemos que podemos utilizarla indistintamente una persona o un agente, lo disponibilizamos como MCP y lo conectamos a Cloud y queda disponible a nivel de ecosistema, que un poco lo comentó Mati antes, y también lo podemos usar desde los agentes como un conector más, una herramienta más que le enchufamos. Y el tema para lanzar un nuevo feature, el punto de partida en realidad, o sea, nosotros usamos, como decíamos un poco antes, usamos Jira para el tema de gestión de proyecto. Entonces, siempre que tenemos, por ejemplo, la wishlist de producto y queremos sacar un producto nuevo, la empezamos a documentar en Jira, generamos las épicas acorde y todo ese proceso lo hacemos con AI y después hacemos que los agentes de código también lean de esos tickets, digamos. Entonces es como, la AI está como embebida, digamos, en todo el proceso. Lo que le decía antes del Second Brain, nosotros tenemos una call de brainstorming, por ejemplo, sobre un producto nuevo, y ya de esa call tenemos el resumen de los action items, y eso ya lo podemos volcar a Jira directamente, y ahí se va gestando como un producto nuevo. Pasamos a la última, no, la penúltima, perdón. ¿Cómo evalúan la calidad y efectividad de los agentes que construyen antes de abrirlo para que lo usen los otros agentes/personas? Ahí va. Bueno, tenemos normalmente, depende ahí el agente muy variable, pero si es un flujo agéntico que, por ejemplo, genera un documento o que analiza un documento o que hace retrieve de documentación, va a depender mucho el problema y la evaluación que hagamos en ese momento, pero es casi siempre probar muchos escenarios posibles, tener un dataset de prueba. Ejemplo, tenemos un agente de AML que teníamos una lista de personas en las cuales daban positivo, daban negativo. Bueno, armamos el dataset de personas y más al estilo Machine Learning, digamos, evaluamos que el agente en base a cambios no empeore contra ese dataset de evaluación. Pero existen otros escenarios, por ejemplo, el de análisis de documentación, también probar con distintos tipos de documentación y un poco ver que no rompamos cuando metemos un cambio. Depende caso a caso la evaluación, pero normalmente es definir un dataset de pruebas y bueno, después
cuando necesitamos hacer una iteración, volver a probarlo para ver que no rompamos nada. Tremendo. Ahí vamos a la última, ahora sí, que es cómo manejan la capa de seguridad de acceso a datos, considerando que están buscando que los agentes estén expuestos directamente a los clientes. Ahí tenemos ya definido en las herramientas y por cómo definimos la arquitectura también de cómo consumimos estas herramientas, que al final del día termina siendo, voy a poner el ejemplo de las APIs de Aqua, que creo que va a ser el más gráfico, es el agente primero tiene un acceso definido de a quién le mostramos, o sea, la persona que consume el agente tiene que estar autenticada y logueada, por ejemplo, en el dashboard, y cuando está consumiendo el agente sabemos qué permisos tiene, y en base a los permisos es si le podemos habilitar o no determinados accesos a determinadas APIs. Normalmente también cuidamos mucho a qué recursos le damos acceso a la gente. Por ejemplo, no le damos un acceso crítico a un agente que sabemos que puede alucinar. Es un poco eso, tener el registro, el control de acceso y después tener cuidado con qué herramientas le brindamos a la gente para mitigar también algún posible error o alucinación bueno, y hay un problema de seguridad que tengamos con eso. Perfecto. Bueno, con esto, perdón que nos pasamos un poquito, con esto concluye el webinar. De vuelta, cualquier duda o si quieren charlar o algo, estamos súper, súper abiertos ahí al contacto por LinkedIn o LinkedIn, como decimos por acá. Y bueno, ahí la verdad que un gusto haberlos recibido y bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias, gente. Nos vemos.